Son las 10, las 9 en Canarias. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. En la mesa del análisis, esta noche, Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Isabel Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Tribunal Internacional de Justicia le ha exigido hoy a Israel 3 cosas. La primera, que frene inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, que es la zona del sur de Gaza, que, aunque en un primer momento Israel presentó como un lugar seguro, y de hecho derivó ahí a los civiles, desde hace semanas lleva atacándola de forma salvaje. 2. El tribunal ordena a Israel que mantenga abierto el paso de Rafah, el cruce desde Egipto hasta Gaza, para que los palestinos puedan recibir urgentemente los servicios básicos y la asistencia humanitaria necesarias. Y 3. El tribunal ordena a Israel que deje entrar a la franja y moverse por todo el territorio sin impedimentos a las comisiones que envíe la ONU para investigar si los israelíes están cometiendo o no un genocidio allí en Gaza. Aunque el Tribunal Internacional de Justicia no llega a pedirle a Israel el fin completo de la invasión, sí le da esas 3 órdenes, que no son cosas menores: parar la masacre en Rafah, abrir el cruce desde Egipto para que entre la ayuda y permitir que operen los investigadores de la ONU. A partir de aquí, la pregunta: ¿qué va a hacer Israel? ¿Va a respetar lo que le está exigiendo la máxima instancia judicial de Naciones Unidas? Nicolás Castellano. La Corte Internacional de Justicia insiste en reiterar que Israel debe parar todas sus acciones militares sobre Gaza y especialmente sobre Rafah para evitar la destrucción total o parcial, dice literalmente, de los palestinos que habitan en la franja. El presidente de la Corte, además de ordenar a Israel que ponga fin a la invasión terrestre en estos momentos sobre Rafah, ha exigido que se abra el paso fronterizo para aliviar la catastrófica situación humanitaria. La Corte también pide a Israel que deje pasar a investigadores independientes para documentar lo que está haciendo su ejército, unas medidas que jamás ha celebrado, al igual que la Autoridad Nacional Palestina. Cuyo embajador en Naciones Unidas espera que Israel cumpla por una vez con las órdenes de la Corte. Sin embargo, Netanyahu no ha tardado nada, solo unos minutos, en volver a ordenar bombardeos sobre Rafah, solo un rato después del pronunciamiento del Tribunal de Naciones Unidas. En previsión de que Israel vaya a hacer oídos sordos ante las exigencias del tribunal, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha sido claro esta tarde en un mensaje a todos los gobiernos europeos. Tendremos que elegir entre apoyar a la institución del derecho internacional o apoyar a Israel, y va a ser bastante difícil hacer compatibles esas cosas. Es durísimo este mensaje, Pablo, ¿eh? Hay que elegir entre apoyar el derecho internacional o apoyar a Israel. Sí, voy a empezar un momento también poniendo el contexto de que Josep Borrell es un comisario que está de salida. Es decir, Josep Borrell se puede permitir ser tan contundente también porque es un pato cojo y eso no condiciona cuál es la posición que tengan los diferentes países, aunque, y esto es cierto, tanto el Parlamento Europeo como la posición acordada general es donde está España, que es la solución de los 2 estados, del reconocimiento de Palestina, así se ha pronunciado también la Eurocámara. Pero creo que es importante empezar recordando que no es lo mismo el Tribunal Penal Internacional que el tribunal que ha resuelto ahora de las Naciones Unidas. No es lo mismo. El Tribunal Internacional de Justicia es es importante recordarlo porque todos los países firmantes de la Carta de las Naciones Unidas están sometidas a la autoridad de este tribunal. Por lo tanto, no es opcional si uno es miembro de la ONU y por lo tanto vincula de manera directa. Esto tiene efectos en términos de derecho internacional, por supuesto. Esto tiene efectos, yo creo, muy relevantes en términos de cuál es la posición que tienen terceros países respecto a lo que está haciendo Israel, cuando se denuncia claramente, más allá de la discusión sobre si es genocidio o no, que se producen violaciones de los derechos humanos y también violaciones del derecho internacional y el derecho humanitario, y luego el impacto que puede tener también sobre las propias opiniones públicas nacionales. Si tú me preguntas si esto va a tener efecto sobre la acción del gobierno de Israel, mi respuesta sería que no, porque la vulneración de las resoluciones de las Naciones Unidas es casi el leitmotiv desde que existe Israel. Pero sí que es cierto que esto pone presión sobre terceros países. Estoy pensando en Estados Unidos y estoy pensando en Europa respecto a cuál es la posición que va a tener respecto a la ofensiva de Israel. Esto es muy relevante, porque si alguien tenía alguna tentación de respaldar desde posiciones políticas nacionales la ofensiva de Rafah, esta resolución que tiene ahora el tribunal se lo pone más difícil, le incrementa los costes de hacerlo. En el pulso específico de Israel con España, por la intención del gobierno español de reconocer a Palestina como Estado el martes que viene, junto a Noruega e Irlanda, hoy el gobierno israelí ha anunciado que impedirá
que el consulado de España en Jerusalén siga prestando servicio a los palestinos. España ha anunciado que va a protestar ante esa medida, la consideran un exceso. Aquí surgen dos preguntas, ¿no? Uno, ¿Israel lo puede hacer? ¿Puede limitar la función del consulado español? Y segunda pregunta, ¿eso qué consecuencias tiene? ¿Qué está haciendo ahora el consulado español con los palestinos que tendría que dejar de hacer? Pablo Morán. El consulado ofrecía servicios corrientes a los palestinos de los territorios ocupados, como tramitación de visados y pasaportes, certificados de nacimiento o de función. Toda esa asistencia queda prohibida después de esa orden de Israel, cuyo encaje legal no está claro, según las fuentes consultadas por la cadena SER. 2 convenciones de los 60 regulan las relaciones diplomáticas y consulares. Israel las ha firmado, pero no ratificado. Aún así, se le debe aplicar la normativa y la tiene que respetar. Por eso, Exteriores estudia la respuesta, tal y como avanzaba esta mañana el ministro Álvarez en RACU. Y vamos a analizar y vamos a ver en qué se trata. Entonces no quiero entrar en mayores valoraciones, pero sí, desde luego, ya le adelanto que si hubiera algún tipo de acción de ese estilo que usted indica, nosotros desde luego vamos a protestar sin ninguna duda. Israel no ha detallado ni cuándo entrará en vigor ni el alcance de la medida anunciada por su ministro de Exteriores, que puede no ser la última. La televisión estatal apunta este viernes a la posibilidad de que los embajadores de España, Noruega e Irlanda también se queden fuera de las reuniones informativas corrientes a las que acuden las delegaciones diplomáticas. Israel va a hacer pagar caro a España, Morillo, el reconocimiento del Estado palestino. Ya, sinceramente, es que ya estamos en un punto en el que cualquier gesto de enfado o de plante que haga Israel, a mí me parece que nos honra, sinceramente. La situación ya es intolerable. Hoy ha hablado el Tribunal Internacional de Justicia, el tribunal de la ONU, pero la ofensiva contra Rafah, el asalto a Rafah, empezó el 8 de mayo. Son ya muchos días. No podemos perder de vista la dimensión de la tragedia de lo que está ocurriendo allí, ya no solamente por la masacre y la cantidad de gente que está asesinando, sino por la situación que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de pesadilla humanitaria. Las condiciones en las que se está obligando a vivir ahí a más de 1,5 millones de personas hacinadas en 65 kilómetros cuadrados, que la dimensión, esto lo busqué en su día, me pareció súper curioso. Imaginaros la dimensión de una ciudad como San Sebastián, que tiene 60 kilómetros cuadrados, que tiene 80.000 habitantes, pues en esa misma extensión están hacinadas 1,5 millones de personas viviendo. Yo eso solamente lo he visto en la parte esta de los temporeros de los plásticos de la fresa, viviendo bajo plástico, sin comida, sin agua, sin atención médica, sin saneamiento. Ni los perros viven así. No perdamos de verdad de vista la dimensión de la tragedia humana que se nos olvida. O yo qué sé, parece que ya la enfriamos y las imágenes de lo que llega de allí, ya no solo de la masacre y la muerte, que por supuesto es de cómo podemos estar permitiendo que haya personas y niños viviendo en esa situación indigna, es poco, o sea, es terrible. Bueno, teniendo en cuenta que además Israel, desde que dijo que eso era una zona segura y obligó a tantísimas miles de personas a desplazarse ahí, nunca ha dejado de bombardear esa zona. O sea, ha incumplido totalmente cualquier ley de la guerra. Igual que ha bombardeado hospitales, ha bombardeado la zona que dijo que era un paso seguro, o sea, una zona segura, la de Rafah. Que lo que empezó a ocurrir el 8 de mayo es que empezaron a entrar los tanques, ya más todavía. Entonces ya llega un momento y no pasa nada. La Fiscalía de la Corte Internacional ordena la detención de Netanyahu y Estados Unidos se indigna, que cuando ocurrió lo mismo con Putin en Estados Unidos, Biden salió a decir que poco le parecía, ahora no. Ahora es indignante que se decrete una orden de ese estilo y de ese tenor. No sé, ya llega un momento de verdad. Lo que haga Israel, peor se porta Israel con nosotros y más vídeos de Hamas pongan a la embajadora que llama allí a consulta, más nos debe de honrar. Lo que tiene que mover ficha en bloque es la Comisión Europea, los países que integran la Comisión Europea. Yo no entiendo que España vaya a declarar en solitario el Estado palestino junto a Noruega e Irlanda. ¿Qué pasa con el resto de países de Europa? Es que no lo entiendo de verdad.
Jesús. A ver, aparte de que es un eslabón más lo que hoy ha dictado el Tribunal Internacional de Justicia, una línea de puntos que une otra serie de decisiones de distintos organismos que van sumando un mayor aislamiento de Israel, y esto yo creo que es importante, pero la decisión de hoy es especialmente importante porque es que si nos refiriéramos a un tribunal nacional que dicte medidas cautelares, estaríamos pensando en, bueno, esto tiene que ser inmediato, es decir, hay que cumplirlo. E Israel, del mismo modo que no ha aceptado la autoridad o la potestad de otros tribunales internacionales, está en la ONU, y este es el tribunal de la ONU. Y el tribunal de la ONU dicta, además de medidas cautelares, literalmente, oiga, cuidado con cualquier paso que vaya en la eliminación de un grupo étnico. Es decir, está estableciendo una línea de puntos que conecta con la demanda, con la denuncia de Sudáfrica por genocidio. Y bueno, ya sabemos, como decían Pablo e Isabel, confiar en qué reacción va a tener Israel a raíz de esto, pues nos lleva al escepticismo. Pero en términos de diplomacia internacional y de presión sobre Israel y sobre todo sobre quien más puede influir en Israel, que es Estados Unidos y en este momento Biden, yo creo que, y por lo que he intentado pulsar hoy, es muy importante. Porque cuando dice medidas cautelares, oiga, deje ya usted de obstaculizar la ayuda humanitaria. No dé un solo paso en persecución de un grupo como es el pueblo palestino, etcétera. Es un paso que, bueno, porque llevamos desde el 7 de octubre asistiendo a lo que hemos asistido. Pero si no, hace muy poco tiempo sería inimaginable. Entonces, mirado con perspectiva, yo desde luego confío bastante poco, y escuchando a Josep Borrell, se abunda en eso, en que haya una unanimidad en la Unión Europea sobre esto. Porque cada vez que habla Borrell y explica muy claramente, como ha hecho hoy, ¿no?, en qué consiste esto y cuáles son las prioridades y la importancia que tiene reconocer en este momento el Estado palestino, etcétera, también dice, no hay unanimidad y yo no represento a toda la UE. Entonces, que ahí haya pasos inmediatos en esa línea, yo lo veo complicado. Pero que el paso de hoy tiene una trascendencia y ejerce una presión sobre el conflicto, sobre la masacre, digámoslo claramente, que está ejerciendo Israel desde hace meses, yo creo que es así y que no es lo mismo que una decisión de un tribunal que tú no reconoces. Yo creo que además Josep Borrell también está preocupado por una cosa que ha expresado en diferentes entrevistas, que es que la posición que tiene Europa dubitativa respecto al conflicto entre Palestina e Israel debilita la posición que defiende la Unión Europea respecto a Ucrania y Rusia. Claro, es decir, se nos afea en el resto del mundo, con razón, que existe un doble rasero, un doble estándar a la hora de aplicar el derecho internacional, y si el principio de soberanía es fundamental y el cumplimiento del derecho internacional es clave, el que nosotros estemos dudando sobre qué hacer en el contexto Israel-Palestina, lo cual nos hace, por cierto, ir al revés del mundo, porque quiero recordar que Occidente es pequeño, es decir, que en el resto de países del mundo reconocen a Palestina como Estado, tienen relaciones diplomáticas estables con ella, etcétera, hace que si nosotros lleváramos otra vez a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, una condena de la invasión de Rusia a Ucrania, la perdiéramos. Claro. La perdiéramos porque lo que nos dirían es por qué unos conflictos sobre otros. Y ese es un estándar complicado. Además, y hay que sumar la debilidad en las propias poblaciones de la Unión Europea, porque esa contradicción entre la posición y la reacción ante el conflicto en Ucrania y el de Gaza va penetrando en la población. Sí, y se empieza a atravesar, fíjate, esto es cuando entremos un poco más en el contexto español, empieza a atravesarse también políticamente. Es decir, salió hoy una encuesta muy interesante de Cluster 17 que preguntaba en qué medida tú evaluabas como positiva o negativamente la reacción del gobierno respecto a Ucrania y respecto a Israel-Palestina. Respecto a Ucrania, los partidos en España están de acuerdo, los mayoritarios, y ahí no hay división. Pero cuando preguntabas por Palestina e Israel, veías líneas partidistas cada vez más claras, y es paradójico porque, según el Cano, el 78% de los españoles están de acuerdo
con el reconocimiento de Palestina, la mayoría. Pero en el momento en el que tú introduces la variable, ¿te gusta cómo le está gestionando Pedro Sánchez? ¡Pum! Cae el partidismo. Es decir, de repente la izquierda está contenta con la gestión y la derecha está en contra. Incluso estamos viendo posiciones que a mí me sorprenden en sectores de la derecha, crecientemente sionistas, casi por importación o por mímesis de Estados Unidos y de qué es lo que se coloca en contra del gobierno. O sea, no hay una reflexión sobre cuál es la posición de España, sino de dónde está la izquierda, dónde está la derecha y dónde me coloco yo, a la contra o a favor, en función de qué es lo que fastidia al rival. Mira, sobre la derecha, ayer Ayuso. Miren, silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando, ¿sí? Y esta noche, en un mitin del PP, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho esto. Mirad, es muy importante que un político se ocupe de las personas, pero hay que ocuparse de las personas correctas, de las personas adecuadas. No diré yo que Pedro Sánchez no se ocupa de las personas, pero se está ocupando de Puigdemont, de Milei y ahora de sus socios en política exterior, que son los talibanes. Esas no son las personas correctas para ocuparse. Los talibanes como socios del gobierno. Ya, pero también ayer Moreno se desmarcó claramente de las palabras de Ayuso y dijo que él estaba a favor de la declaración del Estado palestino, pero no ahora porque lo veía con fines electoralistas. Pero vamos, en el contenido de la declaración que hizo el presidente de la Junta de Andalucía, había una intención nítida y clara de desmarcarse de la barbaridad que dijo Ayuso de la comunidad autónoma comparando con Hamas. O sea, era evidente. Aparte preguntamos si su intención era desmarcarse y dejó claro que sí, ¿no? O sea que el PP ha votado a favor del Estado palestino en el Congreso, lo lleva en su programa electoral. O sea, ¿qué estamos hablando? Es que es absurdo, es volver atrás en cosas que estaban totalmente superadas, ¿no? Y en un momento, además, a mí de las palabras de Borrell, que yo creo que ojalá fuera faro y guía de la Unión Europea, de la Comisión Europea en estos momentos, porque creo que está arrebatado de sentido común y de lo que deberíamos de pensar todos, y de verdad es que lo dice dos mensajes claros. Aquí ya toca elegir, no podemos estar apoyando a una Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas y a la vez apoyando a Israel. Hay que tomar decisiones, hay que pasar de las palabras a los hechos, que es otro mensaje que me parece que ya toca. Y después hay un tercer mensaje que yo insisto y hay que remarcar y hay que justificarse cada vez que se habla de este asunto, y es que el establecimiento o el reconocimiento del Estado palestino ni es declararse antisemita, que nada tiene que ver, ni es reconocer a Hamas o darle un regalo a Hamas, ni reconocer ningún estatus a Hamas. ¿Por qué no? Porque es que no, Palestina no es Hamas. Hamas es un grupo terrorista y el reconocimiento del Estado palestino es una solución aprobada, consensuada internacionalmente para una posible salida a un conflicto. ¿Qué hablamos de antisemitismo? ¿Qué tiene que ver? Que no lo entiendo. Han sido muy polémicas las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que el miércoles usó en un vídeo que se grabó, usó una expresión controvertida, que es desde el río hasta el mar, una expresión que los pro-palestinos insisten en que es un lema de paz para que los israelíes puedan compartir un terreno con ellos, y los israelíes consideran un llamamiento al exterminio del pueblo israelí. Anoche analizamos ya aquí en Hora 25 el origen de esta expresión, desde el río hasta el mar, cuál es su uso, quién la utiliza, quién no, pero es cierto que ha generado una controversia enorme que lo haya dicho, lo haya verbalizado una vicepresidenta del gobierno de España. Palestina será libre desde el río hasta el mar. El ministro israelí de Exteriores, Katz, ha advertido que lo interpretan, esta frase en boca de una vicepresidenta española, como un llamamiento antisemita por parte del gobierno español, y a raíz de esas críticas ella ha matizado así su posición. No soy antisemita, creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz. Muestra del malestar que ha generado esto en el lado socialista del gobierno son las palabras del ministro de Exteriores, Álvarez, en RACU.
La política exterior de España y las posiciones en política exterior las marca el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Cada cual nos dedicamos a nuestros temas, el ministro de Asuntos Exteriores a la política exterior, la vicepresidenta, ministra de Trabajo, a los temas de trabajo, en fin, de la misma forma que en fin, yo no comento temas del mundo laboral o de las relaciones laborales, es decir, yo me dedico a mis temas. Cada ciudadano es libre de emitir las opiniones que quiera. Al final, una cosa son las opiniones y otra cosa son las líneas políticas. Las líneas políticas salen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí que es verdad una cosa que es peculiar, ¿no? Que hoy ocurre en todos los gobiernos, por supuesto, hay discrepancias, que es que el colocar una posición en política exterior te permite, sobre todo cuando no es tu departamento, no mancharte y hacer digámoslo así, una locución o un posicionamiento moral fuerte sin costes. ¿De acuerdo? Esto es así. Entonces, claro, para un ministro que no es el del ramo es relativamente cómodo posicionarse a favor del bien y en contra del mal. Pero cuando tú eres el ministro de Exterior y el presidente del gobierno, entonces tienes más intereses en juego. Por eso muchas veces los gobiernos de coalición, y esto es algo que ocurre también en otros países, donde más discrepan, curiosamente, es en política exterior, donde puedes escenificar más la diferencia con el otro socio, pero no tiene implicaciones reales, porque la posición diplomática del país tiene trazabilidad, digámoslo así, y está marcada por el presidente y por el ministro o ministra de Exteriores, que es básicamente lo que pasa. Y esto ha ocurrido más veces, y ya pasó, si os acordáis, con el tema de Ucrania cuando estaba Podemos, ocurrió con el tema del Sáhara, y seguirá pasando cada vez que haya algún tipo de evento de política exterior en el que los socios puedan marcar diferencia. ¿A vosotros nos llama la atención la rapidez con la que Israel reacciona a cualquier frase de cualquier dirigente político que critique lo más mínimo las posiciones de Israel? Que aquí van a buscar cualquier excusa, si quieres decir que... Porque no es normal, es decir, oiga, que alguien ha dicho una frase, y bien, ya habéis explicado perfectamente desde ayer lo que significa la expresión, las distintas interpretaciones, etcétera. Pero esta misma mañana decía también Borrell, es que permanentemente parece que hay que caer en los marcos que impone Israel. Es decir, pero a ver, ¿cómo que es antisemitismo todo lo que es una crítica o una interpretación distinta a cualquier expresión, cualquier actuación, cualquier detalle? Mire usted, no. Porque es una trampa permanente. Es decir, y esto lo uno a las declaraciones de Ayuso. Es lo mismo. Digo, oiga, pero de verdad, como es viernes, tengo que controlarme, porque estamos muy cansados, yo por lo menos, ¿no? Pero de verdad a estas alturas hay que explicar, oiga, pero ¿usted cómo se atreve a decir que alguien, sea el PSOE o de quien sea, ha intercambiado fin del terrorismo por poder en una comunidad autónoma? Pero ¿cómo se atreve usted a esta barbaridad? Es que ya está bien. Dice, entonces hay que estar 3 días siguiendo la liebre mecánica de una barbaridad, que de alguna manera, desde su propio entorno, bueno, pues no solo Moreno, sino Feijóo, y cualquiera con 2 dedos de frente diría, oiga, por favor, que ya no se trata de elevar la crispación, se trata de no ofender a la inteligencia. Es decir, oiga, que no se pueden decir determinadas barbaridades si uno tiene un cargo público y en una institución pública. Es que esto es más viejo que el hilo negro, Jesús. Lo digo por una razón, porque hay una estrategia que llevan haciendo desde el Partido Republicano, desde la época del Tea Party, que se llama owning the libs, que es básicamente cabrear a los progres. Entonces, la idea es construir el marco mental de voy a decir algo ofensivo que te haga reaccionar y te anule, para que entonces los míos estén orgullosos de qué golpe les hemos dado y cómo están de ofendidos, y del otro lado te coloquen a la defensiva a ti. Y esa es básicamente, si seguís el trazado de todo lo que discutimos sobre Díaz Ayuso, menos de su gestión, por cierto, que es un tema del que, bueno, es que has oído parece, ahora. Parece que nunca hay tiempo de hablar de eso. Porque eso sirve para ocultar otras cosas que paralelamente van ocurriendo sobre, por ejemplo, los 7.291 residentes que murieron en las residencias de Madrid durante el COVID, la primera fase. Es así, sí, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco se puede uno callar. No, es decir, claro, yo no estoy diciendo hoy algún dirigente socialista madrileño ha propuesto si hay que ir a los tribunales, tal. Bueno, yo confío más en la dialéctica, en la didáctica, en la política, en el intercambio de ideas, pero de ideas, no de majaderías, si lo digo así de claro. Morillo. Ya. La verdad es que, claro, Ayuso efectivamente esa es su estrategia, y por eso estamos todo el día hablando de Ayuso, que no es más que la presidenta de una comunidad autónoma, como hay 17 comunidades y 2 ciudades autónomas más en España.
no todas del mismo peso y la misma población, pero bueno, que al final Ayuso brilla por confrontación con el gobierno, con Pedro Sánchez y es su estrategia, evidentemente. Sí, pero Isabel, me pasa como a Jesús, que lo me que yo molesta. quería decir es que lo conectaba con lo de Israel y las reacciones rapidísimas a cualquier detalle que surge, y eso que denunciaba hoy Borrell, ¿no? Son los marcos de Israel. Claro. Oiga, desde el río hasta el mar, usted no puede decidir que eso significa la destrucción de Israel, sobre todo cuando usted está destruyendo Eso es, Palestina. sobre todo cuando usted está masacrando gente, ha asesinado a 14.000 niños. En fin, como que le molesta la frase, perdone, ¿cuántos niños han asesinado hoy? Es que ya llega un punto, es que son como dos esferas de discurso tan distintas. O sea, ellos están molestos, pero ¿qué me está contando? Si es que están cometiendo la barbaridad más grande que hemos visto en muchísimo tiempo y encima sin la condena rotunda y unánime de la comunidad internacional, que es lo más alucinante de esto. No sé, yo bueno, insisto, que no soy antisemita, que no tengo nada contra Israel, que me da mucha pena que los israelíes están en manos de un gobierno ultra radical, inhumano, lleno de problemas, endeble, inestable, porque me niego a pensar que Netanyahu represente al pueblo de Israel. Me niego a pensar eso, de verdad. Dejadme que hablemos de gestión de políticas aquí en España. Esta semana, el lunes, estuvo en Hora 25 en estos micrófonos el ministro de Derechos Sociales, Pablo Ustinduy, y le preguntamos cuándo iban a empezar a funcionar las tarjetas monedero que el gobierno anunció para que decenas de miles de familias pobres de toda España pudieran ir pues con esas tarjetas cargadas con dinero público a los supermercados y en los super poder comprar comida fresca, lo que ellos necesitaran, en lugar de tener que pasar por la estigmatización de ir a los bancos de alimentos a por esa comida. Bancos de alimentos en los que habitualmente casi nunca hay comida fresca, hay comida, legumbres y tal, cosas envasadas, pero no comida fresca. Ustinduy nos dijo que efectivamente algunas comunidades estaban empezando a probar esas tarjetas. Por ahora solo Cantabria y Navarra son las que han dado los primeros pasos. Adela Molina. El nuevo sistema de tarjetas tendría que estar funcionando en mayo, pero todavía a estas alturas 15 de las 17 comunidades no lo han puesto en marcha y en Cantabria y Navarra solo están dando los primeros pasos. El Ministerio de Derechos Sociales se ha reunido este viernes de forma extraordinaria con las comunidades para evaluar su implantación. Ya en enero adjudicó a la Cruz Roja la gestión de las tarjetas y desde el 18 de abril están licitadas las 7 cadenas de supermercados en las que puede utilizarse. Las comunidades que gobierna el Partido Popular se han vuelto a quejar hoy de falta de criterios homogéneos o de deficiencias en el nuevo sistema dirigido a familias con menores a cargo para combatir la pobreza infantil. Andalucía pide, por ejemplo, mantener un sistema mixto que combine las tarjetas con las tradicionales bolsas del Banco de Alimentos y señala que muchos beneficiarios van a tener que recorrer kilómetros para poder comprar en los supermercados permitidos. Madrid ha llegado a pedir al Gobierno que se haga cargo de la gestión de las tarjetas también en 2025, según informa la agencia EFE. El Ministerio se ha comprometido en la reunión de hoy a remitir a las autonomías la semana que viene un documento con orientaciones jurídicas y técnicas que recoja toda la información que les han ido facilitando sobre el nuevo modelo en los últimos meses. ¿Has analizado, Morillo, las críticas del consejero andaluz? ¿Hay agua en las críticas? ¿Hay una base de razón? Sí, yo creo que sí, pero no porque lo diga el consejero andaluz, sino porque todas las ONG y asociaciones, o la inmensa mayoría a la que hemos consultado, nos trasladan que esto no va a ser operativo ni eficaz. Creo que la intención del gobierno es la mejor, porque es verdad que es indigno esto de las colas del hambre y o sea, creo que las tarjetas monederos en su esencia, que quitar ese punto de caridad antigua y rancia de te doy tu bolsita de alimentos, es bueno, pero me parece que en una comunidad como Andalucía, donde desgraciadamente hay tanta gente con tanta necesidad en áreas y barrios concretos, pero que hacerlo todo a través de este sistema, con solamente una organización que en este caso es Cruz Roja destinada a hacer esto, nos dicen que va a generar muchísimos problemas y de hecho ya hay comedores sociales de zonas muy perjudicadas, o sea, de zonas muy pobres y muy castigadas en Sevilla, como pueden ser Los Pajaritos, que ya nos han contado que no tienen comida para darle a la gente que va allí, que esto va a ser un lío, que las familias están pasando mucha necesidad, que no todo el mundo va a poder disponer de estas tarjetas, que son restrictivas. Yo creo que va a haber que darle una vuelta.
Sí, yo creo que aquí, y esto da para una discusión muy profunda a propósito de nuestras políticas de bienestar, hay que empezar primero por discutir el principio de justicia y luego ir a la operativa, y me explico. Nuestro sistema de bienestar normalmente está fundamentado en dos principios de justicia que son muy fuertes, ¿no? El principio del merecimiento, que es que yo le doy una ayuda a alguien si se la merece. Por ejemplo, esto es lo que pasa con nuestras pensiones, ¿no? Tú recibes pensiones porque te las mereces, porque has estado toda la vida trabajando. Claro. Pues te lo doy. Eso es un principio muy fuerte. Y el segundo es una cautela que es la del riesgo moral, que es que no nos fiamos de que si un pobre le damos dinero directamente, lo vaya a emplear de manera adecuada. Por lo tanto, preferimos servicios públicos que sean universales y que sean, por ejemplo, la educación o la sanidad, porque tú ya sabes que la gente, si lo está usando de verdad porque lo necesita, ya hay menos riesgo, ¿vale? Estos dos principios de justicia los tenemos súper implantados en nuestra cabeza. Y eso conspira contra toda esta lógica, que yo creo que es hacia la que tenemos que avanzar, de universalidad en las políticas de renta. Es decir, de tratar de asegurar un colchón de ingresos mínimos a las familias lo más generoso posible, de manera totalmente incondicional. ¿Vale? Yo ya sé que decir esto puede sorprender, pero es básicamente el ingreso mínimo vital bien ejecutado. Si lo tuviéramos, no harían falta estas tarjetas monedero, porque yo podría garantizar unas políticas de renta que tuvieran un alcance muy grande. ¿Cuál es el problema con el que me encuentro? El mismo que con las tarjetas monedero. Tengo una administración pública deficiente, que no llega, necesita apoyarse en el tercer sector porque es el que está y también presenta un montón de dificultades para hacerlo, y además muchas veces ni siquiera tengo los datos cruzados y no sé exactamente qué atributos tiene la pobreza o cómo puedo llegar de manera más eficaz. Sí es verdad que sabemos que tenemos mucha pobreza infantil y juvenil, eso lo sabemos, sobre todo en hogares con un solo hijo a cargo o con más de 3 hijos, pero no tenemos muchos más datos. Bueno, aquí hay una cosa que me sorprende que este gobierno no la haya hecho todavía, porque se lleva discutiendo mucho tiempo y ya le va siendo hora. El hacer obligatorio que todo el mundo haga la declaración de la renta. Que no haya nadie exento por abajo. Eso es, de hacerla, aunque no pague, aunque esté en el mínimo exento. Y otro trámite, otra carga burocrática y administrativa más para gente que muchas veces no sabe ni abrir un ordenador, es que también... Claro, pero Isabel, pero yo necesito que tenga una cuenta bancaria. Ya. Porque si tengo una cuenta bancaria les puedo hacer el ingreso de manera directa sin que tengan que hacer un papel para solicitar la ayuda. Es decir, en el momento en el que yo tengo a esa gente localizada y la tengo dentro de lo que funciona muy bien en España, porque Hacienda, vamos, no sé si somos todos de verdad, pero va como un tiro. ¿Vale? O sea, esos datos cuando para unos mejor que para otros. Desde luego. Hacienda y Seguridad Social tiene unas bases de datos brutales y te rastrean todo. Podríamos hacer unas políticas tan directas y tan eficaces para tratar de llegar a esa gente. Lo digo para tenerla rastreada, para poder llegar, y sobre todo porque, como decía Isabel, el objetivo tiene que ser que la gente no haga papeles para llegar a la ayuda. El problema es que si no impone un coste adicional y eso expulsa mucho potencial beneficiario. Eso es darle la vuelta al sistema, ¿eh? O sea, eso requiere una revolución, pero yo creo que por aquí hay que andar. Es que pasa exactamente lo mismo con el ingreso mínimo vital, que es una gran idea, y yo creo que en la última fase en manos del ministro Escrivá se hizo una reforma que fue muy interesante, pero a la hora de la verdad los datos lo que nos dicen es que en Andalucía solamente el 14% de personas que solamente de las personas en riesgo de pobreza, de las que cumplen las condiciones, la están cobrando el 14%. El resto es que dicen los servicios sociales que no saben ni cómo tramitarla, ni cómo pedirla, que se ahogan en la burocracia administrativa, que le piden papeles que no pueden presentar. Eso no tiene sentido. Sí, a mí me recuerda mucho a las dificultades, los obstáculos para la eficacia del ingreso mínimo vital. Yo me pregunto si todos estos ejemplos de las dificultades para hacer llegar una renta mínima a quien lo necesita de verdad, ¿no sería más sencillo abordar de una vez por todas la renta mínima universal? Que hay un montón de economistas, de expertos, de académicos que defienden que sería la fórmula que, digamos, englobaría la atención a las necesidades fundamentales y establecerías de una sola vez un sistema y unos requisitos y una fórmula para ver quién accede, quién tiene derecho a esa renta mínima. Y que además serviría como una herramienta, según todos los estudios a los que uno accede, para combatir la desigualdad, para reducir la brecha de desigualdad. Porque si no, corremos el riesgo de, no solo por las dificultades de hacer llegar, sino por la competición política en este asunto. No olvidemos que desde el 1 de enero del año que viene, quien gestionará esto
la tarjeta monedero serán las comunidades autónomas. Y entonces ya empezamos con lo de siempre, con la discusión sobre si no se puede o no se quiere. Si quién se va, claro. También es importante recordar que cada cual ha votado un modelo. Bien, pero además cuando la referencia o el autor, digamos, de la medida está en un nivel discutible, o dice, pero esto ¿de quién viene? ¿Del gobierno central, de la comunidad autónoma o de Europa? Es que al final se reduce, que sería lo de menos. Dices, ¿a quién le pongo la medalla? La cuestión es que llegue, ¿no? Y que tenga una eficacia. Entonces yo me pregunto si este sistema, que a mí me parece bien, esto viene del Fondo Social Europeo. Y sería descabellado, a mi juicio, que no se utilizara. Ya sabemos que los fondos europeos, si no los utilizas, no llegan. Eso seguro. Se pierden. Oiga, si empezamos con la discusión de, pero ¿de quién es la culpa de que no llegue a su destino? La comunidad autónoma, tal, se pone en manos de la Cruz Roja y descansamos, externalizamos el asunto. Bueno, pues no, claro, y aquí entonces llega el momento en que hay que reivindicar, una vez más, pese a mi ley, el Estado. Sí, pero alguien tiene que, desde lo público, que intentar ser eficaz. Simón. Sí, pero yo quiero subrayar dos cosas. La primera es que hay mucha gente que no accede a una ayuda no solo porque no sepa, sino porque además no quiere complicarse la vida. Es decir, sabes que cuando lo solicitas puede ser o se puede dar la circunstancia de que la he pedido bien, he pedido algún papel. ¿Cuántos casos hemos conocido de ayudas devueltas? Cuando tú quieres ejecutar una política que viene de Europa, ¿cuántos papeles tienes que pedir para un convenio marco? ¿Cuántos funcionarios hay en niveles locales pequeños que no se atreven a meterse en fondos europeos para que no los imputen después por prevaricación, porque no tienen la cualificación técnica ni los recursos para poder hacerlo? O sea, tenemos un primer problema evidente, que es que tenemos una administración pública que continúa estando muy atrofiada y muy por debajo de las capacidades de ejecución, que te pide tantísimo dinero como el que está entrando especialmente ahora. Desde que cuanto más cerca está del ciudadano, europeos, claro, pero cuanto más cerca está del ciudadano, pero en general también. Y luego hay una cosa que aquí la izquierda yo creo que no puede dejar de lado, que es la discusión a propósito de la justicia de esos ingresos. Lo digo porque el primer argumento que se va a dar es esto es la paguita. Esto es la paguita. Un momento. Pero, perdóname, Pablo, para ubicarme. ¿Estamos hablando de la tarjeta monedero? ¿Estamos hablando de la renta universal? No, pero si me da igual, si la tarjeta monedero tiene la misma crítica. Es decir, la tarjeta monedero va a tener exactamente la misma crítica, que es, estás dando la paguita, estás haciendo que gente no pueda salir de la pobreza por sí misma. Dices, entonces, tú tienes no que se van a esforzar para salir de la pobreza. Bien, pero es que ese discurso sabemos que hay que combatirlo. Vale, pero a eso es a lo que me refiero, a que se tiene que construir un argumento por el cual tú puedas justificar que la recepción de ayuda está vinculada al derecho de ciudadanía, no a la situación en la que tú te encuentras. Totalmente. Y eso es lo complicado. Mira, hoy, esta mañana, y estaba refiriéndose al asunto, le han preguntado por el asunto Milei a Borrell. Y ha explicado muy concisamente y muy claramente lo que más le preocupaba del asunto Milei. Porque le han preguntado, oiga, esta polémica es entre Milei y España o afecta a la Unión Europea. Y Borrell explicaba, no, lo que afecta a la Unión Europea es el discurso esencial de Milei sobre la justicia social, porque la justicia social es la base de la Unión Europea, de todos los valores y el sistema de estado del bienestar de la Unión Europea. Eso va en contradicción absoluta. Por lo tanto, cualquier país europeo que pertenezca a esta Unión debería reivindicar, oiga, usted predique lo que quiera, pero nuestra base de convivencia, de futuro, de progreso, de estabilidad, de bienestar, es precisamente la justicia social. Yo sí creo y es algo que creo que además que se ha entendido, que se ha ido modificando, y el propio ingreso mínimo vital actualmente lo contempla así, que porque tú cobres el ingreso mínimo vital no tienes que renunciar a ningún trabajo. Es decir, es verdad que a veces yo, por supuesto, estoy totalmente en contra del discurso de la paguita, del subsidio, y además los andaluces lo padecemos mucho, porque ya sabes que aquí no trabajamos, nada más que cobramos de los subsidios, nada más que vivimos de los subsidios. Pero es verdad que durante mucho tiempo, hasta la última reforma, si cobrabas el ingreso mínimo vital, aunque fuera 400 euros al mes, si te salía un trabajo que a lo mejor era temporal y por hora y eran a lo mejor otros 400 euros, eran incompatibles. Eso no puede ser. Tú tienes derecho a tener tu prestación, y si te surge un trabajo mientras que no supere el salario mínimo en la suma, debes de seguir cobrando las dos cosas en paralelo, porque si no, que sí que es verdad, y eso se ha comprobado con datos, que mucha gente dice, pues para irme a trabajar por 400 euros, que a lo mejor no es por trabajar, que el trabajo dignifica, sino porque a los 2 meses te vas a quedar en la calle otra vez con una mano delante y otra detrás,
prefiero seguir acogido al ingreso mínimo vital o al salario social o a como se llamara antes. Entonces sí que es verdad que hay que siempre que buscar la complementariedad de una ayuda. Un segundo, Morillo, te devuelvo la palabra ahora mismo, en nada, minuto y medio, hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Perdona, Morillo, que te he quitado la palabra, pero teníamos que rellenar nosotros nuestro particular monedero también de alguna manera. Claro que sí, realmente había acabado, que creo que este tipo de subsidios tienen que ser complementarios con ingresos laborales siempre que no se supere el salario mínimo, porque creo que obligar a la gente a optar a una cosa o a otra a veces conduce a una situación que no es la deseada, ¿no? Aclarado queda. Primer día de campaña electoral, atravesado por el ataque de sinceridad que le dio ayer a Feijóo, abriendo la puerta a un pacto con la extrema derecha italiana de Giorgia Meloni. El Partido Popular, consciente de lo cuesta arriba que se ha puesto a sí mismo el inicio de campaña con estas palabras de Feijóo, hoy el PP ha tratado de matizar a su líder diciendo que los pactos serán si los demás se suman al programa del PP. Pero bueno, ese mensaje, esa puerta abierta está lanzada. El PSOE va a sacarle todo el rédito político que pueda a esa distinción que hace Feijóo entre ultraderecha aseada y ultraderecha vetada. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, Pedro Sánchez no ha tardado en responder en el mismo foro en el que Feijóo abría la puerta ayer a los pactos con Meloni, en el Cercle de Economía de Barcelona. Es muy relevante esto porque efectivamente cuando hablamos de las prioridades estratégicas, que es muy difícil pactar una agenda de transición ecológica y de adaptación y mitigación al cambio climático con aquel que niega la evidencia científica sobre la emergencia climática. Yo confío en que, en fin, impere la sensatez el 10 de junio, aunque evidentemente pues todo eso está en riesgo. Por su parte, la candidata popular Dolors Montserrat, la única portavoz del PP que se ha referido al asunto de Meloni, ha argumentado que el PP no se acerca a la extrema derecha, sino que su grupo nunca impedirá a nadie sumarse a su programa. En Europa, por supuesto, que siempre se habla, se dialoga, pero sobre todo nosotros, quien se quiera sumar a nuestro programa siempre será bienvenido, pero a nuestro programa. A Montserrat le respondía su rival, Teresa Rivera, hablando de una salida del armario de los populares. Bueno, pues salió del armario. No de la parte buena, sino de la parte mala del armario, para aclararnos que sí, esa es la ultraderecha normal, con la que se puede pactar. Pues nosotros lo decimos alto y claro, no y no. Y aunque Rivera lo ha negado tajantemente, desde Génova han respondido hoy esgrimiendo una entrevista de la candidata socialista en la que aseguraba que podría estudiar los pactos con cualquier grupo dispuesto a asumir los postulados europeos. Un argumento contra Teresa Rivera al que hoy se agarraba también la candidata de Sumar. A todos aquellos y aquellas que ahora mismo están dudando por ver que posiblemente el Partido Socialista pueda pactar con la extrema derecha en Europa, les quiero decir que el 9 de junio son bienvenidos en el voto de Sumar. Hablaba así Estella Galán. Por su parte, Feijóo no ha hecho hoy ninguna mención a sus palabras ayer sobre Meloni, pero hace unos minutos pedía a Sánchez que deje de llamar xenófobos a los que solo buscan la seguridad de sus ciudades. Oiga, si usted no es capaz de poner paz en su gobierno, ¿qué es esto de que va a traer la paz en el mundo? Hombre, ¿qué broma es esta? Si no le hace caso ni sus ministros, ¿cómo le va a hacer caso fuera de nuestro país? La respuesta a quien etiqueta y le llaman xenófobos simplemente por pedir seguridad en las calles de tu país se tiene que escuchar en toda Europa. Palabras de Feijóo, que terminaba la jornada llamando a los suyos a echar el resto en la concentración contra Sánchez y la amnistía que el partido ha convocado en la Puerta de Alcalá de Madrid este domingo. ¿Cómo interpretáis el paso que dio ayer Feijóo en pleno inicio de campaña electoral, abriendo la puerta a Fratelli d'Italia, partido de Meloni, herederos del posfascismo italiano? ¿Cómo lo interpretáis, Simón? Pues yo estoy primero fascinado porque es increíble que un candidato se meta voluntariamente en el marco de su rival y se lo ponga tan fácil, porque sí que es cierto que la campaña electoral ya había empezado con Vox teniendo el evento del pasado domingo de Viva 24, creo que se llama, Viva 2024, con todos sus potenciales aliados en el Parlamento Europeo. Luego ya empezaba a marcar terreno muy fuerte y el Partido Popular, ahora en el contexto español, en el que sabe que este va a ser uno de los vectores clave de la campaña de sus rivales, sobre todo el Partido Socialista, toma la decisión de seguir la senda de von der Leyen. Es que von der Leyen, y esta es una cuestión relevante, puede que no le quede más remedio que decir esto de Fratelli, porque ella para ser comisaria, ser presidenta de la comisión necesita una mayoría absoluta. Y los números van a estar muy justos y a lo mejor no le queda más remedio, aunque no quiera, que hacerle guiñitos a Meloni. Pero
tú, candidata Dolors Montserrat Núñez Feijóo, no tienes ninguna necesidad de hablar de los pactos con la extrema derecha porque se supone que querías convertir esto en un plebiscito contra Sánchez. ¿Cómo es posible que tú solo te metas en el marco de tu rival? Y luego un elemento adicional, las encuestas, ¿qué pasa? Así en general, es decir, ¿cómo es posible que tengamos unas variaciones tan tremendas en términos de la distancia entre PP y PSOE según la casa demoscópica? Es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque tenemos algunas que dan entre 6, 9, 3 puntos. No tengo ni idea de qué es lo que puede ocurrir en las elecciones europeas, pero mi intuición es que efectivamente tendremos una delegación más a la derecha y más euroescéptica, porque esto es lógico, ¿no? El PP subirá y Vox va a resistir, ya veremos si hay alguna sorpresa más. Pero desde luego lo del margen entre PP y PSOE, que es en torno a todo lo que ha construido el PP la campaña, se puede llevar una sorpresa. Porque acordaos que el promedio de encuestas daban 6 puntos de distancia en las generales y al final terminó habiendo 1,5 puntos de distancia PP por delante de PSOE. Yo no sé qué es lo que va a pasar durante la campaña, pero desde luego, si el PP continúa alimentando el marco de sus rivales, es más probable que se active el PSOE y que pueda además recoger voto útil de su izquierda, lo cual le permitiría acortar distancias con el PP, que un PP que se distancie demasiado porque aunque absorba Ciudadanos, Vox resiste. Y esto para ellos es un problema, porque ellos mismos han construido el marco del plebiscito. Y si terminan estando a una distancia de 1, 2, 3 puntos del PSOE, entonces ¿qué es lo que pasa? Morillo. Yo estoy escuchando los discursos de campaña y, bueno, pre-campaña, porque la verdad que toda la semana, aunque arrancó ayer por la noche, toda la semana creo que ya estábamos claramente en campaña electoral. Y tengo la sensación de que es exactamente el mismo marco que el de las elecciones generales. A mí me suena todo exactamente igual. El PSOE se erige como el único capaz de frenar la ola reaccionaria y la ultraderecha en Europa, que además le funcionó bastante bien en las generales, movilizó mucho a su electorado y sabe que ese mensaje le funciona con el beneficio ahora además de que hay muchas cosas muchos elementos que afianzan ese discurso y que permiten decir que esto no es un invento. La ultraderecha está creciendo en Europa y, bueno, viene Milei y le regala, le pone en bandeja, pues les pone en bandeja la estrategia de campaña de los socialistas y así seguimos viendo muchas cosas. Habla Feijóo y no descarta el pacto con Meloni, en fin. Creo que el PSOE lo tiene claro. El PSOE va a lo que va. El PP no lo tiene claro. El PP nos dijeron, nos vamos a centrar en cosas concretas, vamos a hablar de intereses de verdad en Europa, del campo y de lo que de verdad importa, y vamos a demostrar que Pedro Sánchez, malo, malísimo, lo peor que existe, y que la amnistía ha sido el gran error, que no sé qué tiene que ver eso con el Parlamento Europeo, pero no es capaz de arrastrar al resto a ese marco suyo de campaña, que como bien me ha explicado muchas veces Pablo Simón, el que primero establezca el marco es el que gana. Así que si esto no cambia, y también puede dar muchas vueltas en la campaña, porque, bueno, podemos ver de todo aquí al 9 de junio, ahora mismo tiene bastante ventaja en su discurso el Partido Socialista, sinceramente, y el PP no acaba de tener claro. Yo todavía no entiendo qué es lo que nos quiere contar el PP. Bueno, ayer, hoy es viernes, ayer jueves. Jesús llega al viernes con la lengua afuera. No, ha sido una semana intensa, pero lo digo porque... A mí me reconforta porque yo también vengo está todo el mundo hecho polvo, venga, cerramos aquí. Ayer jueves estuvimos todo el día en Bruselas, desde el miércoles por la noche, un grupo de periodistas que nos invitaron y tuvimos un montón de contactos seguidos y luego asistimos al debate de los candidatos europeos. Y en todos esos contactos con los distintos grupos, excepto las extremas derechas, porque hay que hablar ya en plural, todos expresaron la profunda preocupación que hay sobre lo que ocurra en estas elecciones europeas, y además el mensaje de que incluso los gobiernos de los distintos países no están explicando con la contundencia debida lo que nos jugamos. Es decir, yo percibí más miedo a Orbán que a cualquier otra opción de las que están en disputa, porque puede representar la posibilidad de unir fuerzas
que ahora mismo son absolutamente divergentes dentro de las extremas derechas. Dicho esto, es interesante tener en cuenta lo siguiente. Von der Leyen ganó la primera vez por 9 votos la presidencia, pero eso se decide en un pacto entre los gobiernos. Y esta vez será igual. Y además los plazos son muy fijados, muy estrechos. El 17 de junio, es decir, una semana después prácticamente de las elecciones, hay una cena informal y ahí se habla de todo y cómo nos ponemos de acuerdo, y a finales de junio se vota. Y de ahí sale la presidencia Entonces ayer en el debate, por más que se le presionó de aquella manera, tampoco tanto, fue el líder de la izquierda europea y en algún momento el de los socialistas europeos, a von der Leyen, para que se mojara, como ha hecho Feijóo, dijo en ese mismo sentido, es decir, algo así como, bueno, con Meloni a lo mejor no hay más remedio, pero ya es más proeuropea o más pragmática que el resto de la extrema derecha, pero von der Leyen insistía muchísimo en pactos con los grupos no, será con eurodiputados que expresen su opción de más Europa. El voto secreto, no lo olvidemos, y al final habrá los pactos que se hagan para ver quién gobierna la Comisión Europea. Esto es importante tenerlo en cuenta, digo, a nivel de lo que se juega. Y en esto nos insistían desde todos los grupos. Claro, lo que no sé si tenemos en cuenta lo suficiente es que aparte de las estrategias o tácticas de cada partido en cada país, dependiendo del dibujo que salga de estas elecciones, es que estamos hablando de qué políticas de migración, qué políticas sobre cambio climático, qué políticas de justicia social. Es que es muy importante. Y entonces aquí, Feijóo, desde luego yo no he entendido lo de ayer, porque por lo menos von der Leyen insistió, se defendió diciendo, bueno, hablaremos con los votos de los eurodiputados. Yo no voy a pactar con... Bueno, pero von der Leyen también lleva una serie de bandazos, ¿da? Porque sí. Al principio sobre era... Gaza, fíjate. Claro, bueno, ahí también. Pero al principio era que no iban, que bueno, no descartó pactar con la extrema derecha. Claro, Ayer, pero luego lo que ha dicho Feijóo... Pero lo que ha dicho Feijóo, a mí me parece estratégicamente un patinazo, pero estamos en ese sentido, como decía Isabel, igual que en julio. Oiga, igual, es que no puede negarlo. Es decir, igual que los pactos con Vox en distintas comunidades fueron lo que fueron, influyeron en el resultado del 23 de julio, para lo que salga de las elecciones europeas, es que va a haber pacto con las extremas derechas o con alguna de ellas si los números dan para que gobierne. Es que no debemos olvidar que al final tenemos que hablar de 27 elecciones, es decir, cada elección en cada país con unos mimbres distintos. Ya en 2019 se rompió la mayoría absoluta que tenían socialdemócratas y cristianodemócratas, ya no les daba. Tuvieron que hacer una coalición metiendo también a los liberales. Ahora es probable que los números todavía sean más estrechos, porque lo que está pasando en España está pasando en toda Europa. Gobiernos más débiles, las dos familias principales en decadencia, la extrema derecha más fuerte, polarización creciente. Esta es la Europa que vamos a tener que gestionar. Entonces, probablemente, y esto es para mí muy relevante, del próximo Parlamento Europeo, yo creo que al final el voto se aplazará a septiembre, sospecho, porque no van a poder cuadrar los números, pero esto es una intuición. Lo que va a ocurrir con esta comisión es dos cosas, una que nos afecta más que la otra. La que nos afecta un poco menos es que no va a haber mayorías a la izquierda viables. Esto yo creo que va a cambiar el tono social muchísimo de la comisión, porque es muy poco probable que den los números para apoyarse con la izquierda en temas sociales y con la derecha, por ejemplo, en temas verdes. Y el PP va a querer atar muy en corto determinadas cosas que tienen que ver con la agenda climática. Pero segundo, España esta vez no puede volver a hacer, con perdón, el Canelo en la negociación. Y cuando digo el Canelo es... El Partido Popular va a ser probablemente la segunda delegación conservadora en el Parlamento Europeo. Probablemente el PSOE vaya a ser la primera del Grupo Socialdemócrata. Estamos mandando a Teresa Rivera, que es un perfil tecnocrático del gobierno, que claramente tiene que optar como poco a una vicepresidencia y a una cartera importante, como poco energía o cambio climático, porque es muy pintón tener al alto responsable de la política exterior. Pero eso es muy pintón cara a la política internacional y cara a la política interna de tu país, pero no tomando decisiones que afectan al día a día de la Unión Europea. Y ahí es donde hay que negociar mejor la próxima vez, porque ahí sí afecta mucho a los intereses de España. Y nosotros en políticas climáticas y de energía no solo tenemos mucho que decir, sino también podemos potencialmente tener mucho que perder. Así que aquí hay que jugarlo duro y yo espero que en algún momento, Dios mediante, en esta campaña podamos hablar de algo de Europa.
Bueno, esto fue Vamos muy a ver si hay interesante suerte. ayer también. Una cosa que es como viajar a otro planeta es escuchar a candidatos que hablan, pues eso, de Europa. cambio climático, de Europa, de migración. Es que aquí se habla de rebajas de, defensa, impuestos. de Es que aquí defensa. se habla de rebajas de impuestos, pero ¿qué tiene eso que ver con Europa? Hora 25. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues supongo que vamos a dar buenas noticias para muchas personas que ya deseaban lo que vamos a anunciar, que es un fin de semana con ambiente veraniego. Algunas advertencias, por ejemplo, en todo el litoral peninsular y en los archipiélagos es ahora mismo cuando la temperatura del agua del mar todavía está baja y es justo en estos puntos donde menos van a subir las temperaturas, pero aún así pasaremos de los 20. Y si os queréis dar un baño, bueno, estará fría, pero tampoco como hace un mes. Sí que en el interior el calor va a ser plenamente veraniego durante las tardes, con máximas cerca de los 30 grados ya en todo el interior peninsular, alrededor de los 35 en el valle del Guadalquivir. Y se acaban las tormentas. Esta tarde todavía algunas han descargado con mucha intensidad en Cataluña, pero desaparecen por unos días. Solo esperamos algo de lluvia, sobre todo mañana sábado en Galicia. Disfruta del fin de Carbón. Igualmente, hasta lunes. Hoy se cumplen 400 años de la que se considera la primera sentencia de la historia sobre violencia de género. 400 años. Lo que quiere decir que la sentencia es infinitamente anterior a que la sociedad diagnosticara y empezara a combatir la propia violencia de género. El 24 de mayo de 1624, el rector de la Universidad de Alcalá dictó una sentencia que salvó a Francisca de Pedraza de las brutales palizas de su marido. Mariola Lourido. Buenas noches, Aimar. La condena fue divorcio, tal y como lo entendemos hoy, devolución de la dote y una medida extraordinaria. Entonces, una orden de alejamiento del maltratador de su víctima. Francisca de Pedraza era pobre, huérfana y criada por las monjas. En cuanto se casó, su marido la maltrató brutalmente. Palizas, vejaciones, insultos, violaciones, incluso sufrió un aborto por una patada. El catedrático Ignacio Ruiz se topó con el caso en 1995 entre una montaña de legajos mientras preparaba su tesis doctoral. Le conmovió. Me dijo, Nacho, ¿qué te pasa? Estás llorando. Y es que me había impresionado tanto la historia de esa mujer que a mí mismo me dije que algún día tenía que contar su historia. Durante 10 años, Francisca de Pedraza pleiteó en los tribunales que le decían a su marido que no le pegara tanto y a ella que aguantara. Pero no se rindió hasta que intervino el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Álvaro de Ayala. El investigador Gonzalo Gómez ha estudiado su figura. Reconocerle valentía y compromiso con la justicia social con esa sentencia, ¿no? Yo creo que su decisión mostró una avanzada comprensión de esa necesidad de proteger a los vulnerables. El rector murió a los 24 años, solo 5 meses después de firmar la primera condena de la historia por violencia de género, en la que fue fundamental el testimonio de vecinas y testigos de los malos tratos. Aimar Bretos. Termina la semana en la que el PSOE ha perdido una votación importante, la del proxenetismo, porque Sumar les dejó solos, y termina la semana en la que el PSOE también tuvo que retirar la ley del suelo porque les iba a pasar lo mismo. Hoy hemos escuchado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, absolutamente enfurecida, muy dolida con sus socios de gobierno. Alejandro Becerra. Le han preguntado a la ministra en Onda Cero si la decisión de Sumar presente en el Consejo de Ministros respondía a un acto de pura ignorancia. Isabel Rodríguez ha contestado así. Absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento, de quien no conoce qué significa el planeamiento urbanístico en España. Fíjese, en España hoy existen planeamientos urbanísticos aprobados antes de que llegara la democracia y no podemos soñar con modelos de ciudad conforme a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda urbana española con normas del siglo pasado. La ministra apuntaba a que como Sumar no tiene presencia municipal, les importe poco aprobar una ley de estas características. En todo caso, evita hablar de deslealtad. Y no seré yo la que con mis palabras trate de criticar a quienes también defienden en gran medida posiciones que tienen que ver con el desarrollo social, con el progreso y con el dinamismo de este país. Le ha contestado después la vicepresidenta Yolanda Díaz, intentando calmar las aguas, pero recordándole al PSOE con quién querían sacar
sacar adelante la ley. Bueno, lo que pienso es que es bueno en política no insultar a nadie y no me van a encontrar a mí jamás haciéndolo. Lo que es evidente es que tenemos una discrepancia profunda sobre la ley del suelo. La ministra quiere sacar esta norma con el Partido Popular. Ya por la tarde, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha sacado otra vez la artillería electoral. Cuando las políticas urbanísticas que quieres sacar adelante te las aplauden el Partido Popular, te las aplaude la patronal, te las aplaude Garamendi, te las aplauden los bancos, te las aplauden las promotoras inmobiliarias, los que están equivocados no son ellos, los que se equivocan no son ellos. Quien se equivoca es quien habla de regeneración democrática y luego le quiere seguir entregando el poder social y el poder económico a los del pelotazo. Y mientras los socios se enzarzan, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovecha para señalar las diferencias del gobierno. He escuchado esta mañana a la ministra de Vivienda decir que los responsables de Sumar son unos indocumentados. Pero si está llena de ministros de Sumar en el gobierno. Pero ¿cómo te sientas en la misma mesa con unos indocumentados? Se van a enfadar formalmente hasta el 9 de junio cada uno para conseguir su cosecha y el 10 de junio volverán a sentarse en la misma mesa para repartirse el botín. Palabras de Feijóo en un mitin en Elche. Es delicada la imagen de debilidad parlamentaria que se ha proyectado desde el gobierno esta semana, Simón. Muchísima, y además es una cuestión estructural, porque no olvidemos una cosa que a mi juicio es clave refrescar la memoria en ese sentido. Lo que existe en el Congreso de los Diputados es una mayoría anti-Vox. No existe una mayoría de izquierdas y por lo tanto la agenda legislativa del gobierno tiene que medirse con muchísima cautela porque los números están enormemente ajustados y ya veremos después de lo que ocurra en Cataluña a la vuelta de las elecciones europeas, que también dará que hablar. Si ya tienes esa situación delicada de entrada que te restringe un montón el margen de maniobra, y de hecho este gobierno en el fondo la agenda legislativa que lleva hasta ahora es 2 decretos de 3 reales decretos convalidados por los pelos, la reforma constitucional porque la saco con el PP y de momento va a salir la amnistía. Y ya está. Y no hay mucha más agenda legislativa a la vista. Aquí hay un trabajo previo que el gobierno tiene que entender en su conjunto, a los dos lados, que es que cuando uno hace un proyecto de ley y sale del Consejo de Ministros, tiene que estar apadrinado como poco por la mayoría parlamentaria que le da sostén al gobierno. A ver, te pregunto, ¿es legítimo que un partido del gobierno que forma parte del Consejo de Ministros vote en contra de una ley salida de ese Consejo de Ministros, estando en contra de esa ley? Yo creo que es que no debería salir, es decir, no debería salir del Consejo de Ministros. Es decir, no se debería ni producir el dilema. Si hay algún socio que tiene discrepancias, tiene que haber mecanismos internos dentro del gobierno para limar las asperezas y que no salga. Es un fracaso el retirar un proyecto de ley. Morillo. Yo creo que esa es la clave. Y ya en la anterior etapa con Podemos vimos algún momento también límite. No tiene sentido que una ley que salga del Consejo de Ministros llegue al Congreso. O sea, que una ley que salga del Consejo de Ministros con la oposición de una de las partes de los socios del gobierno llegue al Congreso, porque en el Congreso ya la debilidad parlamentaria es importante. Pues si llegan divididos los que conforman el gobierno es que es absurdo, ¿no? A mí lo que me pasa con la ley del suelo es que no acabo de entender los motivos de fondo por los que Sumar rechaza la ley del suelo. Es verdad que hay declaraciones, en este caso de Errejón, que dicen que supone volver a la cultura del pelotazo y de la burbuja urbanística, pero no sé qué aspectos de la ley fomentan eso, porque lo que trasladan ayuntamientos y comunidades de PSOE y de PP, que sí están a favor de esta ley, es que necesitan mecanismos más ágiles para liberar suelos, porque hay que construir vivienda, porque hay necesidad de vivienda. No sé si por ahí está la discrepancia, pero no sé si de verdad esto de que es inoportuno, está fuera de lugar, tiene algo también que ver con el momento electoral o no, porque no sé, me llama la atención que sean tan beligerantes con una ley que al final es verdad que concita apoyos de todos los sectores, pero no creo que la ley sea sospechosa de beneficiar a los grandes empresarios y a la cultura del pelotazo, porque hay ayuntamientos que están demandando a gritos que le modernicen o que les adapten a su situación actual el marco normativo para poder empezar a liberar suelo de verdad para construir vivienda, no sé. Yo confieso que no entiendo ni lo que ha pasado con la ley del suelo, ni lo que pasó con la ley de la abolición de la prostitución. Bueno, eso ya, eso sí que no lo entiendo, ni yo, ni tú, ni sí, mucha pero gente. Conecto ahí la línea de puntos porque me parece que son fechas muy consecutivas y en el contexto ya electoral, ¿no? Y como no creo ni en la ingenuidad absoluta de quien plantea las iniciativas sin tener atado el apoyo
ni tampoco creo en la ingenuidad de pensar, no, pero ahora el PP esto lo tiene que apoyar, puesto que es verdad que la ley del suelo pues coincide con los postulados en este asunto del PP. Tampoco creo en esa ingenuidad. Pues, a ver, ¿alguien piensa que esto puede tener, digamos, algún fruto electoral por marcar las diferencias dentro del espacio de la izquierda y dar una posición más central, digamos, del PSOE y más a la izquierda de Sumar? Bueno, por aquello de que en las coaliciones se pactan incluso las divergencias, ¿no? Claro. Bueno, yo no lo alcanzo por una cuestión. Ni en el caso de la prostitución es un tema tan sensible que creo que lo que produce, la tensión que produce en el espacio electoral y en algo tan importante como es la masa de los feminismos, del feminismo, ¿no? Y en el caso del suelo, afecta, quieras o no, al tema central de la vivienda para tanta gente. Entonces, aunque esto es verdad, yo entiendo, por ejemplo, el asunto de los 100 ayuntamientos que ven paralizada la posibilidad de los planes de ordenación urbana de cada uno de ellos, ¿no? Eso lo entiendo. Pero luego discrepo en un asunto. No era posible decir, oiga, la ley del suelo no es factible para consensuar si no va acompañada, por ejemplo, de nuevas medidas en torno a la construcción de vivienda pública, al control de precios, a los pisos turísticos, a lo que usted quiera. Y se te cae el PNV y Junts. Bueno, es que nadie dijo que esto fuera fácil. Claro, claro, que es parte del juego. Claro, pero entonces, en temas tan sensibles, me parece que no entiendo si la posición y lo que se ha hecho y las iniciativas frustradas que se han producido tienen algún sentido puramente cortoplacista. Creo que o algo se me escapa, pues sería para o creo que es muy equivocado. Creo, yo creo que sería para muy cafeteros pensar que esto tiene una derivada en términos de estrategia, porque entonces el PSOE se centra y tal, pero que nadie se ha enterado de nada, y lo que la gente ha visto es, como mucho, que ha habido una derrota parlamentaria o que el gobierno ha tenido que retirar algo, es decir, ruido. Lo que llega a la mayor parte de la población es otra vez ruido entre los socios, y yo creo que eso es básicamente lo problemático. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. No ha sido la mejor semana para el gobierno, para el PSOE en el Congreso, ¿eh? Pues no, ha sido una semana un poco aciaga. Ya empezó a nublarse el panorama con el pleno del miércoles, porque comparecía el presidente para responder a una serie de solicitudes de comparecencia que había hecho fundamentalmente el Grupo Popular, para que hablara del Consejo Europeo celebrado en 17 y 18 de abril y para que explicara la negociación esta de Gibraltar y hablara del entorno, eso que se llama ahora el entorno personal del presidente, o sea, su mujer. Y claro, naturalmente pues no se habló muy poco de todo eso, del Consejo Europeo solamente de pasada, de Gibraltar creo que solamente uno de los intervinientes, el del PNV, dijo alguna cosita, y lo demás se centró a lo que realmente apasiona al graderío, que es la bronca. Entonces, esa bronca que tuvo episodios notables y que pues acabó compareciendo el presidente como alguien que está dolido porque no se le respeta, no se le quiere, no se le alaba lo suficiente. Y luego se asistió a momentos difíciles de encajar, como fue el de Yone Belarra, pues señalando con denuncias a los periodistas como mercenarios al servicio de la mentira, y con nombres y apellidos. Este asunto es un asunto que tendrá consecuencias, tendrá derivadas, porque cuando alguien considera que se está mintiendo sobre él o sobre su partido, pues tiene el recurso abierto a los tribunales. Yo he estado en los tribunales, he acusado, por ejemplo, por José Antonio Girón de Velasco, porque dije de él que estaba haciendo abusos urbanísticos, pero afortunadamente existe en el derecho penal una cosa que se llama la exceptio veritatis, es decir, que si tú demuestras que lo que tú has dicho es verdad, pues entonces decae la querella por injuria y calumnia que te ha puesto quien sea, ¿no? En fin, ahí hay un sistema de dirimir esas diferencias,
pero lo que no tiene mucho sentido, lo que empieza a ser grave, lo que traerá consecuencias, son esos señalamientos desde la tribuna del Congreso, desde la cual los agredidos no pueden defenderse. Bueno, todo esto pues ennegrece un poco más el panorama, si cabe, y hace que empiece a cundir la idea de que la legislatura no tiene mucho recorrido, una legislatura en la que no se puedan aprobar leyes, ¿no? Pero en fin, de todo esto sabremos más cuando los ciudadanos vayan a las urnas el 9 de junio. Miguel Ángel, gracias. Gracias a ti, Aimar. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Ayer estuvo aquí en Hora 25 la directora de la investigación en inteligencia artificial de Google y dejó 3 ideas que a mí me alucinaron, la verdad. La primera fue que habrá psicólogos no humanos, tendremos psicólogos no humanos a medio plazo. O sea, la máquina ejercerá de psicólogo nuestro. Segundo, que la entrevista que yo le estaba haciendo, en 10 años se la podrá hacer un asistente de inteligencia artificial. Y tercero, que la inteligencia artificial ya está generando humor, que es una de las derivadas más complejas de la creatividad, generar humor. Dice, todavía no, a mí no me hace mucha gracia, dice, pero ya está generando humor. Volvía yo a la redacción, picueto, después de escuchar esas frases de la directora de inteligencia artificial de Google, cuando un miembro del equipo de Hora 25 me dijo, bueno, es que tú no sabes que ahora ya le puedes pedir a la inteligencia artificial que te componga una canción con lo que sea y te la hace. Y le dije, a ver, enséñame. Pablo Simón, el politólogo sagaz, sus palabras causan un gran impacto mental. Con su mente brillante y su voz clara, sabe analizar la política de manera magistral. Sus ideas son como fuego, arden sin cesar, cuestiona el sistema y su forma de gobernar. Con su pluma afilada y su verbo certero, desmonta las falacias sin dudar. Pablo Simón, político sabio, su voz resuena en cada rincón. Sus palabras son un faro en la oscuridad. Esto es lo que te crea el sistema cuando le dices, es que es alucinante por ello, cuando le dices, hazme una canción sobre Pablo Simón y te crea esto. Balón hacia la transformación. Un faro hacia la transformación eres, Simón. Con la inteligencia artificial. No, pero yo se la hago mejor que la inteligencia artificial. Sí, todavía hay que depurarla un poco, pero escucha. Con su pluma afilada Jesús Maraña, un periodista con fuego en el alma, es su bandera, la lucha, su causa. Un intelectual Jesús. se cansa de Desde Infolibre tu voz se levanta. Está bien la cuña, además. Las mentiras que nos atañen con valentía y sin importar. Es alucinante esto. Y si no he entendido mal, se puede añadir tu propia voz. Te pueden imitar la voz, como le pasa a Scarlett Johansson. Eso ya entra dentro del terreno de lo ilegal. Sí. Esto es alegal, eso ya creo que sí. Tremendo. Tener tu propia banda sonora es tu Pablo, esto es un peligro porque en cualquier momento esto lo pone Jiménez Los Santos, ¿sabes? No, Morillo, no te des cojones, que mira. Ay. Y sabe Morillo, un faro de la verdad. Ole ahí. Ole. Periodista que brilla con su capacidad. Directora del Correo. Inspiración sin parar. Sin parar, Morillo. Un poquito la Mesías, no por nada. Es verdad que se hace en 15 segundos. Esto se hace en menos de 15 segundos. Tú le pones, compónme una canción sobre Isabel Morillo y te saca esto. Es como el capítulo de Los Simpson, en el que utilizaban la música para reclutar para el ejército. Esto me lo hizo el otro día una de mis hijas, con una voz de un cantante, etcétera. Solo un apunte. Siempre se da por hecho cuando se dicen 10 años pasa tal. Oiga, si el humano no hace otra cosa. Es decir...
Eres la reina de la noticia. Qué bonito, me está gustando. Es que te imagino entrando en la redacción así a cámara lenta. Por favor, quiero que me mandéis este audio porque el lunes voy a sorprender a toda mi redacción. Ahora te lo manda Claudia Platero, la productora del programa. Nos ha levantado el viernes. Mira. Qué maravilla. La reina del periodismo. Su nombre no se puede olvidar, eso es absolutamente Qué maravilla. cierto. Pero es que todo esto nace porque cuando llegué a la redacción me dijo Joan, pero mira lo que podemos hacer con Hora 25. Noticias se dan cada noche en mi oído. O sea, os habéis puesto la más marchosa, ¿eh? Ya en tu mejor karaoke. Opiniones fuertes y preguntas en el aire. En cada palabra un sentido que se hace notar. Debate y reflexión, noches de inspiración. Hay más retos generando esta conexión. Hora 25, la radio vuela información. Es que el estribillo es un misil, mira. Conocimiento en cada esfera, hay más retos. A ver, cuando esto se depure, esto le queda para depurarse. Hay que depurar mucho, ¿eh? Bueno. Sí, pero bueno, esto está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Pero tienes que poner características o solamente canción para Hora 25. Tendrás que poner un programa, tal. No, que con una frase vale, ¿eh? Bueno, yo advierto que si ponéis unas cuantas veces estas sintonías que habéis hecho, antes de 10 años acabáis con Hora 25. No, hundimos la audiencia, eso sí es verdad. Mira. Dime. No, nada. Que sí, Morillo. Por favor, no que te Pilar cortes. Manchón es sevillana. Y es impresionante la formación y lo que está ella mandando en el tema de la inteligencia artificial. O sea, que no dice tonterías, quiero decir, que tiene un currículum brutal. Vamos, en absoluto. Además me llamó mucho la atención que dijo que ellos, parte de su investigación es tienen a equipos que piensan cómo se puede utilizar esto que estamos creando para hacer el mal. Y para tratar de depurar su propia investigación, para decidir qué sacan y qué no, ellos mismos hacen de abogados del diablo de los hipotéticos usos de sus herramientas. Para hacer el mal y para hacer negocio. Opiniones fuertes, preguntas en El aire, ya nos la vamos aprendiendo. Es que está... En cada palabra un sentido que se hace notar. Se cambia la sintonía, sois capaces. Me está entrando ganas de karaoke, Pablo. No Pero te es que quiero... ya te digo yo. Ay, te quiero es ver. que al final, ¿sabes? Bueno, yo en esta semana tan intensa, hoy a mediodía he estado en un acto con Miguel Ríos y Annie B. Sweet. Y hablando de estos temas, y hay que reivindicar la creatividad y la parte humana de todo esto. O sea. Es que te gusta porque dice eso del conocimiento en cada esfera. Hombre, a ti como te llamaba antes faro de la verdad. Bueno, pero no es lo mismo que un temazo de estas características. Mira. Hora 25 en nuestras vidas avanza. Ay, Dios mío. Isabel Morillo, Jesús Maraña, Pablo Simón. Un beso, amigos. Un abrazo. Un beso fuerte. Un fin de semana. Nos vamos al karaoke entonces. Venga, ¿por qué no? Vidas avanza. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio.